Bien amigos, continuando con el programa, nos visita Carlos Secada, CEO de Sagitas. Sagitas es una empresa consultora dedicada a brindar soluciones de analíticas de negocios o Business Analytics. Vamos a entender de qué trata esto, cómo se diferencia un poco del Business Intelligence que hemos venido escuchando durante mucho tiempo y cómo está explotando este nuevo rubro basado en inteligencia artificial y predicciones para entender mejor lo que va a pasar en base a lo que ha pasado. Vamos a conversar entonces, Carlos, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mario, gracias a ti. Para entrar un poco más de lleno al tema en términos de la comprensión, explícanos brevemente, por favor, para que quede claro, las diferencias entre el tradicional Business Intelligence y el Business Analytics o Big Data y todo este mundo de, no sé si Watson Technology o lo que fuere, para que la gente nos ubiquemos un poco. A ver, haciendo brevemente un poco de historia, los cambios que se están dando hoy en día en el mundo son cambios que no tienen paralelo en la historia, ¿no? Esto ofrece o realmente es un cambio que se está dando en la transformación que hoy en día tienen las empresas y que se están dando en proyectos o incluso en su día a día. Y esto tiene dos partes, ¿no? Una parte que son las personas, sin duda, podríamos decir que las empresas son fábricas de comportamientos de personas, pero por otro lado lo que se está dando es que las empresas también son fábricas de generación de datos. Totalmente. Y lo que ha pasado en, digamos, desde los 80s y 90s es que se han comenzado a producir una cantidad enorme de datos en las empresas, con los ERPs, con el ingreso de Internet, pero ya desde la década pasada el juego, o el juego de guerra de las empresas se da en cómo estos datos los transformas para que te generen información. Y esa información se transforma en conocimiento. Y ese conocimiento permita tomar decisiones mejor y más rápido de lo que hace tu competencia. Entonces, por un lado, la década pasada se desarrolló mucho lo que se conoce como Business Intelligence o inteligencia de negocios, que son plataformas, son herramientas que lo que permite es transformar esos datos para poder explicar qué cosa fue lo que pasó. Y no solo qué pasó, sino por qué pasó. Claro, es comparable entre año y año, etcétera, y tienes información de una manera mucho más masticadita, si se quiere, para interpretarla. Exactamente, ¿no? Pero en esta década comienza a aparecer con el poder de computación y con la cantidad de información que se está generando hoy en día por Internet, Big Data, textos que ahora se pueden transformar, ¿sí? Y se puede sacar información de ahí. Lo que se está generando es ya no solo la capacidad de poder explicar el pasado, sino poder hacer lo que se llama analítica predictiva y prescriptiva. O sea, es predecir qué es lo que va a pasar, pero no a nivel global, sino a nivel individual, persona por persona, máquina por máquina, caso por caso. Y la otra parte que es la prescriptiva, que es decir, yo sé que va a pasar esto, pero ¿qué cosa puedo hacer? ¿Qué decisiones puedo tomar? ¿Qué acciones puedo tomar para que eso que pase en favor de lo que le conviene a la empresa? Claro. Entonces, esa es la parte, digamos, el Business Analytics, que es la analítica de negocios. Encerrada en la estrategia empresarial, ¿no? Involucra tanto el descriptivo, que es el Business Intelligence, como la analítica avanzada, que es la parte de predecir y prescribir qué hacer. Ya, ahora, existen desde hace mucho tiempo varios métodos predictivos que no necesitas, digamos, mucha ciencia en términos de analizar pues la frecuencia, el consumo, el espaciado del consumo, la cantidad de consumo y decir, bueno, tienes la probabilidad de volverme a consumir tanto basado en el historial. Digamos que con tu Excel y algunas tablitas lo sacas. ¿Qué papel juega el tema de inteligencia artificial acá? Me encanta el ejemplo que pones del Excel. ¿Qué es lo que pasaba antes? Y de hecho todavía se puede hacer. Hay un límite lo que tiene un ser humano en capacidad de procesar información. Sin duda el análisis se puede hacer. Y podemos usar Excel y podemos usar incluso herramientas un poco más sofisticadas que un Excel para poder predecir, pero normalmente basado en la capacidad de análisis que tiene una persona, en base al insight, ¿sí? A la información que está sacando. Sin embargo, hoy en día la inteligencia artificial y específicamente ya temas de Machine Learning o Deep Learning, que es aprendizaje automático o aprendizaje profundo, lo que hace es que la propia máquina, la propia computadora, es la que está aprendiendo. La propia computadora es la que mirando los datos
puede identificar patrones de consumo, puede identificar, por ejemplo, qué clientes son los que van a dejar de consumir, qué producto es el siguiente producto que un cliente va a querer comprar, a qué precio, en qué tiempo, con qué condiciones. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de computación, y no solo, que ahora es otro tema, es la capacidad de computación, pero también la cantidad de información que tenemos, porque hoy en día no solo procesamos la data de la empresa, la data estructurada, como se conocía antes. Sino la desestructurada, la información que está ahí, o los datos que están ahí volando, que les damos un sentido un poco más inteligente. Claro, y que esos datos son textos, son conversaciones, son correos electrónicos, son escaneos de un reporte, son información que tenemos de redes sociales, son videos, son imágenes, ¿sí? Y hay varios casos, por ejemplo, hoy en día, de algunas aplicaciones de BMW, que es uno de los clientes que usa la plataforma de las cuales nosotros somos socios, que es RapidMiner, que es, ahora conversaremos de eso, es la plataforma número 1 del mundo en estos temas. BMW usa el sonido de los motores para predecir qué es lo que va a pasar con ese motor y en qué tiempo, como parte de los datos, no solo los sensores, sino también el sonido, cosas que antes eran inimaginables y una persona no está en capacidad de hacerlo. Claro, claro. Porque al mismo tiempo compara esos sonidos con millones de sonidos y dice, bueno, suele suceder esto, ¿no? Básicamente eso es. Y un humano no podría hacer eso. Claro, evidentemente esto va a revolucionar enormemente la forma como nos relacionamos con los clientes, porque ahora, digamos, desde el punto de vista empresarial, ahora tenemos unas herramientas que nos permiten entender mucho mejor el cliente y a veces saber lo que el cliente todavía no sabe, ¿no? Sin duda. ¿Qué va a pasar? Y eso, uno mismo no sabe lo que va a pasar. Y eso está bastante bueno en términos de la estrategia de poder estar un paso adelante. Sin embargo, eso en teoría es un cuento de hadas, ¿no? Y es una cosa sumamente, digamos, sería fantástico esto. Pero lo que suele suceder en empresas latinoamericanas es que, como mencionaste al principio, han venido recolectando cantidades enormes de datos y la verdad es que hoy por hoy muy poquitas empresas tienen una estrategia de decir, bueno, esta data vale oro y vamos a aplicarla en beneficio de nuestro estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Eso es cierto. ¿Cómo romper ese paradigma? Porque si bien es cierto, las nuevas gerencias ya vienen con este chip y bueno, cada día se leen más sobre temas de inteligencia artificial o machine learning o lo que fuere, también es muy fuerte decir, bueno, esos datos ¿dónde estarán? ¿En qué medio magnético? ¿En disquetes lo habrán grabado? ¿Ya estarán hongueados? O sea, hay que hacer un cambio estructural en la parte de las empresas en términos de el cambio estratégico que tiene que haber de gestión de la alta dirección para meterle las balas a esto, que estoy seguro es una súper inversión. ¿Cuál es tu experiencia, habiendo trabajado años en consultoría en estos temas, cuál es tu experiencia sobre la gerencia en relación a estas estrategias? Mira, tocas un punto súper importante. Lo que está pasando depende mucho de digamos, del tamaño de la empresa, ¿no? Hay empresas como... Claro, a veces es el 2%, pues, ya, el 2% correcto. está bien, pero Ya. hablemos del 98% de empresas que pueden tener grabada toda la transacción histórica de muchos clientes, pero no hacen nada con eso. O sea, no quiero dar nombres propios, pero yo me imagino pues empresas que venden pavos en Navidad. O sea, pues tienen que tener una cantidad de información, no de información, sino de datos, pero no hay pues este switch que te dice, oye, vamos a convertir estos datos en información real que me permita analizar y predecir cuántos pavitos voy a vender esta Navidad. Claro, ¿no? Digamos, todo parte, Mario, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, parte por el interés y la decisión y el conocimiento de que esto es importante y que realmente trabajar en función a datos y poder tomar decisiones. Justamente, sobre ese punto es, basado en tu experiencia y cómo te estás moviendo en el mercado, ¿cuál es tu feeling? ¿Qué cosas sientes que está sucediendo en la gestión? La gente se está dando cuenta que esto está pasando, pero la gran mayoría no sabe qué es lo que está pasando. Saben que hay una fiesta, pero no saben de qué se trata esa fiesta. Claro, o si es de reggaetón o rock clásico. No vamos entendiendo, pero hay una fiesta y hay gente que ya está entrando. ¿Okay? ¿Cuál es la realidad también? La realidad es que la velocidad de los cambios van
y van a seguirse dando, van a ser más rápidos de lo que la capacidad de las empresas tienen capacidad muchas veces de adquirirlo cuando lo quieren hacer solas. ¿Qué cosa es lo que está pasando en este momento también? Que muchas empresas lo que hacen es tercerizan o sí, se juntan con otras empresas para poder brindar estas soluciones. Entonces, respecto a lo que planteas de los datos, es cierto que hay mucha información o data que está y que no se sabe cómo sacarle valor, cómo sacarle provecho. Eso es por un lado, que hay mucha información histórica de la cual hoy en día, con las herramientas que hay ya disponibles, es muchísimo más fácil poder realmente conectarlas, realmente hacer que hagan sentido y sacarles valor. Antes era necesario hacer proyectos de años, donde hacías el data warehouse, donde hacías proyectos de ETL que demoraban, si no a meses, años. Totalmente. Hoy en día esos mismos proyectos se pueden hacer en pocos meses, en algunos casos en 2 meses, sin necesidad de cambiar los sistemas. De cambiar nada. Es tomar los Exceles que tienes por aquí, es tomar las bases de datos que tienes por acá, es tomar cierta información que tienes en la propia PC y combinarla. Sí. Y que te haga sentido. Sí. A ver, también sucede que las personas encargadas de la dirección de las empresas, no te digo las grandes empresas, pero unas empresas, digamos, de tamaño medio, dice, no, esto es para una empresa muy grande. Esta es una estrategia para una empresa pues de consumo masivo, o una empresa que tenga un banco, una compañía de seguros, pero yo, mediano empresario, estoy muy lejos de eso, ¿no? Esa es una primera situación que yo he visto muchísimo que sucede, no solamente en tu campo, sino en muchos campos, ¿no? Correcto. El mismo comercio electrónico hasta hace unos años estaba de alguna forma destinada solamente a empresas corporativas o cosas así, ¿no? Lo cual pues hoy día ya se convirtió, hasta el chino de la esquina puede tener su tienda de e-commerce. Quisiera que nos des ejemplos de cómo no la pequeña, porque de repente la pequeña empresa sí que todavía le falta un poco más de estrategia computacional para empezar a usar un ERP o lo que sea, pero la mediana empresa claramente tiene años metida en sus sistemas y tiene sus ERPs y su back office bien implementadito y maneja sus inventarios por su computador, etc. ¿De qué manera se puede beneficiar esa pequeña o mediana, mejor dicho, empresa sobre estas tecnologías? Porque eso de ahí es, digamos, a la vena. Pongo un ejemplo para el empresario común y silvestre que tiene que mañana ir a su empresa y tiene que lidiar con 50 o 100 personas y tiene no sé, pues 15 años en la organización, pero no es una gran empresa. ¿De qué manera tú le puedes dar algo que le diga, oye, acá le vas a sacar más billete a tu negocio? Mira, te pongo el caso. Hace 3 meses estuvimos ayudando a una empresa que produce bebidas a nivel mundial en la oficina de Buenos Aires, Latinoamérica, y justamente lo que estábamos, parte de los proyectos que estábamos viendo es bodegas. Es cómo manejar el inventario de la bodega. Si tú le manejas el inventario adecuado a la bodega, evitas quiebres de stocks. Si le manejas la promoción adecuada, lo que estás haciendo es optimizar el ingreso de la bodega y obviamente el ingreso de la empresa también. Entonces, la aplicación que se estaba viendo era cómo realmente poder ofrecer el nivel de inventarios óptimo en el momento óptimo con los precios óptimos para maximizar los ingresos de la bodega. Tomando en cuenta que esto es un casito, digamos, se empieza por casos sencillos, pero se puede sofisticar. El caso sencillo era simplemente tomar los inventarios que tenían y el nivel de consumo. Y según ese nivel de consumo y la demográfica que tenía alrededor, poder estimar eso. ¿Sí? Pero eso ¿con qué se combinaba también? Con información de clima. Cuando vas a tener ola de calor, sin duda el consumo de aguas va a subir. Si vas a tener un evento, un concierto, alrededor de la zona donde está, vas a aumentar demanda. Entonces, ¿cómo se toman en cuenta campañas que se estén lanzando? Información de clima, información de eventos, más la información transaccional para poder optimizar los ingresos de la empresa. Totalmente, Carlos, pero esa es una perspectiva desde el productor de aguas o de gaseosas, lo que fuere, para mejorar la relación con el cliente. Pero esa iniciativa no va a salir de la bodega, pues. Eso es lo que Ahora, la bodega
Hoy día probablemente la bodega no va a poder todavía estar en capacidad de implementar... Claro, porque ni siquiera registrará electrónicamente sus transacciones. Así es. Pero ¿qué es lo que sí está pasando? Hoy en día ya las grandes empresas están haciendo esto y las medianas empresas, porque lo que sabemos también, el avance de la tecnología y el acceso a los precios de tecnología también cambian dramáticamente. Okay. Antes un proyecto costaba millones de dólares, hoy día un proyecto de este tipo cuesta decenas de miles de dólares. Claro. Entonces, sin duda, para la pequeña empresa todavía no está al alcance, es una cuestión también de tiempo, porque antes un smartphone costaba lo que costaba y no estaba al alcance de todo el mundo. Hoy en día un smartphone está prácticamente al alcance de la gran mayoría de personas, ¿no? ¿Cuáles son las industrias que más rápido responden o se integran con este tipo de herramientas? Bueno, sin duda las que producen muchísimos datos, ¿no? Okay. Banca, ¿sí? Seguros, salud, gobierno, pero algo que es más tangible para la mayoría de empresas es retail. Okay. Cuando tienes retail tienes gran cantidad de información, gran cantidad de clientes que vas generando y ahí es donde mayor valor le puedes sacar al tipo de predicciones que se pueden hacer. ¿Cuáles son el tipo de predicciones que se pueden hacer? Las típicas es, primero, estimar lo que se llama el Customer Lifetime Value. ¿Cuánto va a valer este cliente? Yo ni siquiera lo conozco, recién está viniendo, es un prospecto, pero yo quiero saber, de acuerdo a al perfil, las características de este posible cliente, ¿cuánto va a valer? Claro. ¿Cuánto va a valer? ¿Por qué? Porque según eso uno puede ofrecerle una mejor oferta. Le dice que se vaya nomás a la competencia. Bueno. Claro, a veces hay que saber decirle al cliente, no vengas a comprarme, ¿no? Claro, te invito a que vayas a la competencia y hagas negativo su flujo de caja. Claro, sí, pues, el típico caso debe ser una compañía de seguros, ¿no? Con eso. Claro, típico caso, así es, compañía de seguros. Y otro de los casos típicos también es poder hacer ventas cruzadas. Claro. Ya te compré un producto, ¿cuál es el siguiente producto que me tendrías que comprar? ¿No? O ser el famoso upsell también. Me estás comprando un tipo de producto, cómprame un poquito más. Ya, y dime, ¿cuánto? Yo quisiera hacer una pausa porque quiero seguir conversando con esto, pero nos gana el tiempo. Regresamos tras la pausa con más. Bien, amigos, seguimos con Carlos Seca y este impresionante mundo de analíticas en los negocios. Carlos, nuevamente quisiera ir al tema de cómo, digamos, se puede aterrizar como una herramienta de gestión rápida, viable para la mediana empresa, la pequeña empresa tal vez. ¿Cuánto puede costar implementar esto desde Scratch, así en términos del acceso a que pueda haber una empresa que no tenga ninguna estrategia relacionada a esto, hasta convertirlo en una empresita medianamente respetable en el uso de estas herramientas? Tiempos y costos. Mira, justo lo hablábamos antes del corte, cambió muchísimo el mundo. Antes los proyectos eran proyectos de años, proyectos costaban millones de dólares. Hoy en día el acceso a la tecnología y ciertas plataformas como es el caso, por ejemplo, de la que te mencionaba RapidMiner, de las cuales nosotros somos socios, empieza a costar desde literalmente $2.500 el poder tener acceso a la plataforma. Okay. ¿Sí? Es una versión pequeña, es una versión limitada. $2.500 es un pago... es un pago anual. ¿Y te da derecho a qué, por ejemplo? ¿Qué funcionalidad tienes? Poder desarrollar cualquier modelo predictivo, literalmente. Le meto a la plataforma de base de datos. Esto tiene tres partes. Tiene una parte de preparación de datos, que es cómo me conecto a las múltiples fuentes que tengo. Estructurado, no estructurado, nube, local, servidor. Múltiples fuentes, de cualquier tipo, porque es datos, imágenes, videos, etcétera. Digamos, para fin práctico, datos de la empresa, de transacciones. Luego que se conecta, se hace la preparación de datos, es decir, conectar todos y que me hagan sentido. ¿Sí? Que el mismo cliente que está por aquí sea el mismo cliente que está por allá, que las transacciones las conecten. Papas con papas y camotes con camotes. Y la segunda parte es poder hacer los modelos de predicción. Y el pienso en sí. Exactamente. ¿Qué cliente, con inteligencia artificial, con machine learning, es qué cliente me va a comprar qué? ¿Cuánto me va a comprar? ¿A qué precio me va a comprar? ¿Qué cliente va a dejar de ser mi cliente? ¿Qué cliente que se me fue lo puedo recapturar? ¿Okay?
Hay otras aplicaciones también en optimización de procesos, optimización de colas, optimización de call centers, mantenimientos predictivos de máquinas, son otras de las aplicaciones. Pero básicamente la segunda parte es desarrollar modelos que me predicen a nivel individual. Y la tercera parte es poner eso, conectarlo en algún lado. O sea, ponerlo en producción. Te lo mando por correo, lo pongo al NRP, lo conecto con un CRM. Claro, le encargas al departamento de promociones que le mande promociones a la gente que se te fue, lo que fue. Ya, esa plataforma... Pero eso ¿por $2.500? La plataforma es de $2.500. Así. Más tu... Más la consultoría. Más tu welcome. Bueno. No. A mí me encanta poner, me encanta poner el ejemplo del avión, ¿sí? Claro. O sea, uno puede comprar el mejor avión, pero necesitas el piloto. Sí, evidentemente. Claro. Evidentemente. Con lo cual sigo sin entender cuánto le puede costar a una pequeña empresa, porque el $2.500, claro, es la tuerca, pero mover la tuerca, pues, mira, saber cuál tuerca mueves... Un proyecto pequeño cuesta alrededor de $30.000. Ya, ¿sí? ok, $30.000. Eso es un proyecto pequeño. Ya, ¿Hasta dónde puede ir? Depende de Ahora te hago una pregunta más agresiva. ¿Ya? Tú estás convencido de esto, ¿no? Sí. Totalmente. Y en todos los proyectos donde aplicas esta tecnología, logras buenos resultados. Muy buena pregunta y depende. Depende okay. de la calidad de la información. Okay. Con el tiempo, sí. Entonces, a eso es lo que iba, ¿no? Esto es un tema que es lo siguiente que yo suelo ver en muchas organizaciones. Está el paradigma de la posibilidad versus con lo que realmente cuento. ¿Por qué? Porque de repente se tiene que tomar la decisión, ya mira, hacia eso vamos, pero a partir de hoy recién vamos a empezar a acumular la data. Correcto. Porque la forma como has venido acumulando la data no sirve para nada, ¿no? Y está ahí, pero realmente no hay cómo sacarle provecho a esa data. Entonces ya ese proyecto, que está basado en la predicción sobre todo el comportamiento anterior, se convierte pues en un proyecto que va a dar resultados recién dentro de 3 años. O menos probablemente, porque con 6 meses de información probablemente tienes información claro, pero no suficiente. es tan precisa. Es que ahí va el punto de, yo quiero tomar una decisión teniendo no idea de a dónde estoy yendo, o prefiero tomar una decisión con un 50% de probabilidad de que no, claro, evidentemente el camino ya, por lo menos tú le dices, mira, el norte tiene que ser este, y si no cambias hoy, jamás vas a agarrar esa bifurcación. Y con el tiempo te vas haciendo cada vez más preciso y más eficiente. Correcto. Ok, muy bien. A lo que iba con esto es, ¿ustedes dan algún tipo de servicio de consultoría donde digas, yo voy a participar de los resultados positivos que hay? Como para que la apuesta sea no tanto por el lado de quien le vas a dar el servicio, sino los dos. No lo hemos hecho eventualmente. ¿No sería una bonita apuesta? Dependiendo del tipo de cliente, depende mucho de, y lo que nos ha pasado en algunos casos cuando lo hemos analizado, es del poder de decisión que puedas tomar, porque una cosa es hacer la predicción. Claro, ¿sí? pero después hay que ejecutarlo. Hay que ejecutarlo. Y muchas veces... pero imagínate que te hagan el poder. Imagínate sí, claro. que te conviertes además en gerente comercial. Sería una tremenda oportunidad, ¿no? Porque ganarías más. Entonces esto se paga de todas maneras. Sí, sin duda. Ya. Sin duda. Después de cámara vamos a ver. Carlos, nos gana el tiempo. Fascinante el mundo, te felicito. Me parece que es una cosa que tiene un campo... Claro, uno escucha a los consultores como tú y evidentemente diría, oye, todas las empresas deberían de tener esto ya, ¿no? Pero en la práctica, sé que estás yendo de chamba, pero tampoco es que todas las empresas estén metidas en este boom, ¿no? Pasa como mucho pasó con la tecnología, la primera opción es aquellos que están a la vanguardia y tienen también los recursos, pero con el tiempo esto es algo va a masificarse, ¿no? Sin duda va a masificarse de una manera muy impresionante, que ya está pasando en Estados Unidos y Europa, ¿no? Totalmente. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Mario, a ti. Y esperemos pues tenerte nuevamente por acá en el futuro para que nos sigas ilustrando sobre este fascinante punto. Cómo no, muchas gracias. Bien, amigos, fue el señor Carlos Secada, CEO de Sagitas, quien estuvo con nosotros explicándonos un poco sobre Machine Learning y tecnologías de comportamiento predictivo. Regresamos con más tras la pausa del mundo empresarial.